Hola YouTube, hoy es 12 de octubre, yo soy Jesús Lucero y vamos a hablar sobre esta fecha tan importante para nuestra identidad latinoamericana. A continuación, esta es mi postura. Mi postura es básicamente que hoy es el día en que podemos celebrar básicamente el origen de nuestra verdadera identidad latinoamericana. ¿Pero por qué? Es en aquel primer 12 de octubre de finales del siglo XV cuando comenzamos a ser latinoamericanos como tales, cuando de alguna manera se crea o se funda, de alguna manera para decirlo así, América Latina, o el comienzo de su fundación, porque llevó mucho tiempo, muchos años a decir verdad. Todo este proceso de conquista, de evangelización, de descubrimiento de a poco cuando iban avanzando los conquistadores, los civilizadores. Pero, a ver, puede parecer chocante para mucha gente hoy por hoy porque es cierto, en estos últimos años el progresismo, la nueva izquierda como llaman algunos, especialmente Agustín Laje y Nicolás Márquez en este libro, que no trata específicamente sobre la cuestión que quiero hablar ahora. Esta es una de las estrategias nuevas de esta gente, de la izquierda, del progresismo, como técnica de, digamos, subversión cultural de a poco de nuestra identidad occidental. ¿A qué me refiero? ¿A cuál de estas técnicas, o también podemos decirlo de estas estrategias que tiene el progresismo? Puntualmente la estrategia a la que me estoy refiriendo en este video es el indigenismo. ¿En qué consiste el indigenismo? Básicamente podemos decir que es una estrategia de demonización, de llenar de historias negras, de leyendas negras, digamos, todo el proceso de conquista y de descubrimiento de América, la evangelización. A ver, no estoy diciendo que no hayan habido excesos y abusos de parte de los españoles o de parte de los europeos en general cuando vinieron a las Américas en aquel momento. Los hubo, y muchos, importantes. Pero no es solamente eso, hubo muchísimos beneficios, muchísima cultura, muchísima organización, muchísimo saber y conocimiento que nos fue transmitido. Eso por un lado, pero por otro lado también se nos busca presentarnos, trayendo una especie de reminiscencia de aquel Rousseau que hablaba del buen salvaje, de los indios que vivían felices y contentos antes de que vinieran los españoles malditos y malvados a quitarles sus tierras y su cultura ancestral tan sabia y tan pacífica, tan felices que vivían todos. No era tan así, no era tan así. En esos momentos había muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, muchísimos delitos, si se quiere llamar en ese momento, porque no estaban, digamos, tipificados como tales, pero eran abusos enormes, importantes de los indígenas por los indígenas, hasta tal punto que había pueblos como los aztecas, pero no eran los únicos, pero principalmente los aztecas, que tenían pueblos vasallos, menores, pequeños, a quienes les requerían tributos, sea en bienes o en personas. Personas para los sacrificios. Uno puede decir, sí, no, los aztecas eran una civilización muy avanzada, tenían técnicas de esto, de aquello, la astronomía, por ejemplo, tantas cuestiones que pudieron ver en su tan perfecta astronomía. Sí, es cierto. Pero a ver, ¿por qué tenían los aztecas esa astronomía tan desarrollada? Les voy a contar algo a manera de nota histórica. Este libro de José María Iraburu, un español, ha documentado, miren, este libro se los recomiendo. Ningún libro que haya yo leído sobre la conquista, sobre la evangelización de América, sobre el descubrimiento, sobre las normas, sobre las leyes, está tan bien documentado históricamente. Tiene fuentes. Me refiero a esta obra, se llama El hecho de los apóstoles en América, de José María Iraburu. Es ninguna obra que haya encontrado yo, ni de los más progresistas o de los más antiprogresistas, si queremos llamarle así, ninguna está tan bien documentada y tan objetivamente presentada en la realidad de lo blanco, digamos, y lo negro de la conquista de América.
Es decir, lo bueno y lo malo que hicieron los españoles, lo bueno y lo malo que hicieron los indígenas. Ningún libro está tan bien documentado como este. Tiene fuentes, hasta incluso fuentes históricas, no solamente de los españoles, sino también de los propios indígenas. Les voy a contar algo. Básicamente, disculpen ustedes que les lea, pero es muy interesante que tengan en cuenta esto. Los aztecas vivían regidos continuamente por un calendario religioso de 18 meses, compuesto cada uno de 20 días. Y muchas de las celebraciones litúrgicas incluían sacrificios humanos. Otros acontecimientos, como la inauguración de templos, también exigían ser santificados con sangre humana. Por ejemplo, en tiempos de Axayacatl, discúlpeme la pronunciación, si hay algún amigo mexicano por allá que tal vez sepa estos idiomas, el que reinó como emperador azteca entre 1469 y 1482, antes de la conquista. Cuando se inauguró el calendario azteca, esa enorme y preciosa piedra de 25 toneladas, que es hoy admiración de los turistas, se sacrificaron 700 víctimas. Y poco después, Aizotl, para inaugurar su reinado en 1487, consagró el gran Teocalli de Tenochtitlán. En 14 templos durante 4 días se sacrificaron innumerables prisioneros, hombres, mujeres y niños. Unos 20.000 en total, según el Códice Talleriano, aunque debieron ser muchos más según otros autores, y hay toda una cuestión de análisis, de historias, de documentación, digamos, de testimonios por indígenas y por españoles, de cantidades de sacrificios que aportaban cada uno de estos pueblos vasallos de los que yo les estoy hablando. Todas estas cuestiones pasaban antes de que vinieran los españoles. Los sacrificios humanos eran muy comunes, lamentablemente. Y es más, durante estos meses en que se dividía el calendario, cada mes tenía un tipo de víctima asignada para ser sacrificadas. Por ejemplo, en algunos meses sacrificaban hombres, en general. En algunos otros meses sacrificaban hombres, pero hombres que hayan sido soldados de pueblos conquistados. En otros sacrificaban mujeres, en otros sacrificaban niños, y así para distintas celebraciones litúrgicas, digámosle así, se sacrificaban distintos tipos de personas. Pero no solamente esto, esto es, digamos, lo más vivo, lo más escandaloso, el hecho de los sacrificios humanos, de cómo, por ejemplo, cuentan, y está documentado, de cómo cuando llegaron algunos de ellos, de los primeros conquistadores, colonizadores, e incluso testimonios de los propios indígenas y de mestizos, nobles, descendientes de aztecas que seguían siendo de la nobleza azteca, pero que se habían mezclado con la sangre de los españoles. Ellos seguían contando todas estas cosas y teniendo, digamos, ya la posibilidad de escribirlo en un lenguaje mucho más avanzado que el lenguaje ese que usaban los aztecas, digamos, un lenguaje escrito más avanzado como era el español, ellos tomaban nota. Es decir, a lo que voy con esto, el indigenismo nos presenta la historia, la realidad de los indígenas justamente como buenos, como perfectos, como pacíficos, y exageran, porque muchas veces exageran, los abusos que verdaderamente cometieron los españoles. No estoy acá para decir, no, los españoles fueron buenísimos, solamente trajeron la paz, el bien y el amor a América Latina. No estoy diciendo esto, pero sí quiero recalcar esto. No nos creamos la historia que nos venden los progresistas, que nos venden los zurdos, que nos vende la nueva izquierda, para demonizar a todo lo que es nuestra cultura occidental, nuestra cultura que a través de España es heredera de la cultura greco-romana, de la cultura latina. Por eso somos latinoamericanos, es decir, descendientes de la cultura de Grecia y de Roma. De Roma, de la Lazio, que ahí viene el latín, digamos, la palabra el latín, para designar a los pueblos cuya cultura somos herederos, gracias a Dios, de Grecia y de Roma. No nos creamos cuentos y exageraciones, por ejemplo, de las casas
de Bartolomé de las Casas, que exageraba y exageraba porque estaba en medio de unas disputas internas dentro de su orden de dominicos, que unos que decían que sí, que no, entonces él mandaba cartas a España exagerando. En algunas ocasiones decía cosas ciertas pero exageradas, y en otras ocasiones decía mentiras. Y algunos progres, algunos tendenciosos, como por ejemplo Galeano, que escribe esa porquería de las venas abiertas de América Latina y todas esas cosas. La he leído, tenía la desgracia de fumarme esa porquería exagerada. Esas son exageraciones. Algunas cosas son ciertas, no lo voy a decir, no voy a negar eso, pero quiero decir esto muy claramente. No nos creamos la basura que nos quieren hacer tragar los progres. Habiendo dicho eso, queridos amigos, especialmente latinoamericanos, y me están viendo de otros países de América Latina, de Argentina, donde soy yo, de todos nosotros, muy feliz 12 de octubre, muy feliz día del descubrimiento, de la conquista, de la evangelización, feliz día de nuestro comienzo a ser latinoamericanos. Que tengan un hermoso 12 de octubre.